Bueno, ¿cómo están? Buen día a los que se van conectando. Hoy vamos a tener una clase enfocada, como les decía en el WhatsApp, a ver la gestión de datos, que está relacionado con la progresión de los juegos que estamos armando. Ya estamos en la clase 13. La clase pasada, bueno, estuvimos avanzando un poco con el tema de armar el mapa o tabla de progresión del juego. ¿Sí? Si a alguien le falta enviar eso, trate de terminarlo, ¿sí? Ya para la semana que viene, porque tenemos que avanzar con este punto. Hoy vamos a ver un par de ejercicios dentro del construct directamente. Voy a ir mostrándole algunos ejemplos de cómo empezar a trabajar con este punto. Voy a poner el chat acá al costado por si hay alguna cuestión, alguna pregunta, lo veo de ahí. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a estar trabajando con lo que es el local storage, ¿sí? Este componente dentro del construct, el array. Buenas. Y el grabar, ¿sí? O cargar partida, que ya viene por defecto, también desde el sistema de construct, ver cómo manejarlo. Cuéntenme ustedes si vieron algo de esto ya en Diseñomática, por lo menos el de grabar y cargar archivos. Bueno, vamos a ver entonces todos los puntos. Tengo en paralelo, bueno, sepan que lo que se ve en todas las clases está subido al drive de la materia. Voy a compartir ahí pantalla. ¿Sí? Dentro de la carpeta clases, en el drive, ustedes tienen el link de la materia del drive ahí en la descripción del WhatsApp. Está subida la clase de hoy, está clase 13 y acá están los archivos que voy mostrando. Fíjense para tenerlo a mano. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con arrays, el local storage y el grabar y cargar que ya trae construct. Y vamos a estar haciendo continuamente esto. ¿Sí? Vamos a estar viendo qué datos tenemos que guardar. ¿Sí? Comparar información si tenemos que reescribir algún dato para actualizarlo. Cargar archivos. ¿Sí? La idea es que hoy medianamente quede una idea de cómo armar y cómo ir guardando la progresión de cada uno de sus juegos. Bueno, falta también otro, voy a abrir acá el construct. Falta otro archivito que se llama biblioteca, ¿sí? Que lo vamos a ver en otra clase también cómo se maneja el diccionario. ¿Sí? Pero a grandes rasgos, ¿sí? Sepan que hay varias formas de guardar información. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos ahora. Voy a abrir acá un archivo nuevo. Sí, uno nuevo vacío. ¿Sí? En primera instancia, bueno, vamos a trabajar y ver cómo funciona el grabar y cargar con la opción. ¿Sí? Estas son acciones que ya vienen configuradas desde el construct. ¿Sí? En este caso guardan toda la escena completa. Ya cuando ejecutamos el grabar y cargar, lo que hace es guardar todas las variables que hayamos creado, la posición de los objetos, ¿sí? El frame en el que estaba cada objeto, si tiene animaciones, ¿sí? Guarda completamente todo en el punto donde ustedes tocan grabar dentro del juego. ¿Sí? En algunos juegos tal vez esto les viene bien, ¿sí? Para la mecánica o para los que están armando. En otros por ahí no quieren que se guarde todo, ¿sí? Completamente todo. Entonces vamos a ver cómo setear esto. Y cada vez que guardamos, lo guarda en un espacio, un slot, ¿sí? Que va a tener un nombre. Esto, un archivito que se va a guardar dentro del navegador, ¿sí? En los archivos que maneja el navegador, en una carpeta especial. Entonces ahí se va a ir guardando toda la información de su juego, y una vez que se cargue también se va a cargar de ahí. El array lo que tiene es que ustedes van a
podrían descargarse un archivo, ¿sí? Un archivo en formato similar a un TXT, en donde va a estar toda la información. Lo podrían descargar en una ubicación que ustedes quisieran, aparte del juego, como para tener una copia. ¿Sí? Entonces se pueden hacer los dos tipos de guardado en paralelo. Y el local storage lo que nos permite es guardar, ¿sí? Como dice acá, datos específicos, ya sea una variable, un dato puntual, o arrays, un conjunto de información que vamos a meter acá dentro de una matriz. Ustedes vieron matriz también en programación lógica. ¿Sí? Creo que, bueno, si tuvieron con Astis o con quién más, bueno, con el profe que hayan tenido programación lógica en la 1, creo que ya empiezan a ver el tema de recorrer matrices, ¿sí? Cómo cargar un vector, toda esta cuestión también de... Bien, entonces Astis también los hartó con esto porque es como algo básico, ¿sí? De ver cómo recorrer una matriz, cómo buscar información. Hoy no vamos a ver el tema de buscar, ordenar y demás, pero sí vamos a ver cómo cargar y guardar información. Ya después nos van a quedar otras clases para ver cómo buscar información dentro de la matriz y qué se puede hacer con la matriz. Entonces, a grandes rasgos, veremos estos 3 puntos. El primero, como les decía, es ver cómo se hace el grabado y la carga que viene ya configurado, ¿sí? Que son 2 acciones. Yo acá en el proyecto de Construct, pues ustedes se van, ¿sí? A escribir el código en System, van a encontrar las acciones para grabar y guardar. Y voy a poner, bueno, voy a abrir directamente el archivo que les compartí en el Drive. Hay 3 archivitos que son los que voy a ir mostrando acá. Sí, acá armé un juego sencillo. Ahora les voy a mostrar cómo funciona este. En este caso, bueno, tengo con un platform. Manejo eso que sería un personaje. Tengo estos objetos con física. ¿Sí? Cada vez que los saco de la escena, ahí voy sumando puntos. Ahí tengo una variable. ¿Sí? Cuando detecta que este objeto está outside of layout, ¿sí? Sería ese el comando, me suma un punto a la variable. Cuando detecta que salió de la escena, ahí me está sumando puntos. Entonces yo tengo acá un objeto que me quedó sobre la plataforma, 6 de punto, ¿sí? Si toco grabar, ¿sí? Utilizando el save que ya viene por defecto, voy a salir del juego. ¿Sí? Vamos a ver si vuelvo a cargar. ¿Sí? Me voy a venir al principio del juego a ver si me lo guardó la información o no, o qué pasó acá. Bueno, tenía una pantalla como de principal, del main, play, ¿sí? Y ahí me cargó la variable, pero no están todos los elementos. Supuestamente tendría que haber un solo objeto sobre la escena, ¿sí? Me volvieron a aparecer todos, ¿sí? Pero la variable sí me la guardó, la cantidad de puntos. Entonces yo a partir de ese valor voy a seguir sumando, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasó acá, ¿sí? Cómo funciona esto. Yo toqué grabar y me guardó solamente los valores que tenían las variables y lo que se muestra, ¿sí? No me lo dejó con este solo. Y vamos a ver entonces cómo funciona el grabar acá desde el código. Fíjense que es poquito. ¿Sí? Yo tengo por defecto que cuando toco, por ejemplo, el botón play, me voy al layout 2, al layout 1, perdón, que sería el nivel. Y ahí lo que hago es cargar la escena. Si yo le pongo un nombre específico, sería como hacer esto, system. ¿Sí? Acá tengo la opción de grabar o cargar.
¿Sí? Bueno, ahí cuando pongo cargar, me va a pedir que le diga cómo se llama ese archivo, el slot con el que lo guardé. Tiene que ser justamente el nombre con el que lo guardé. ¿Sí? En el momento que toco acá el botón este, Save, que está acá arriba, voy a poner un poco más grande. ¿Sí? Con el control y el scroll, ustedes ahí juegan con el tamaño. ¿Sí? Cuando toco el Save, me hace el guardar System Save. ¿Sí? Con el nombre que quiero guardar esa partida específica. Pero hay algunas cuestiones que no se me guardaron. ¿Sí? Yo les decía que cuando tocan Save se guarda toda la posición de los objetos y acá no me lo guardó. ¿Sí? Y eso porque estoy utilizando un comportamiento para algunos objetos que se llama no grabar, no save. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Ustedes cuando tocan grabar, todos los objetos que tengan el no save, ¿sí? Cuando se inicie de vuelta el juego, van a reiniciarse su posición, o si estaban o no en la escena, si estaban visibles o no, también se va a reiniciar. Entonces ese dato no se va a guardar y estos elementos no van a ser parte, ¿sí?, de lo que se carga después cuando tocamos cargar en el archivo, ¿sí? Entonces acá sí me está guardando las variables, pero estos objetos que tienen el no save, ¿sí?, se reinician cuando comienzo el juego, no están dentro del grabado. ¿Y dónde me sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo un juego, por ejemplo, que quiero que me guarde la información del progreso de mi personaje, pero no la posición, porque tal vez los enemigos sí quiero que vuelvan a aparecer donde estaban, o algún elemento en la escena que voy a recolectar, entonces sí quiero que me vuelva a aparecer. ¿Sí? A todos esos objetos poner el comportamiento que no save, si van a utilizar el grabado automático, ¿sí?, que ya viene por defecto configurado con el construct. Con esto podrían llegar a limitar qué quieren que se grabe y qué no de la escena. ¿Sí? En este caso se lo apliqué a estos objetos. Voy a sacárselo para ver la diferencia. Y toco acá, porque como son copias de uno mismo, si toco acá desde los componentes, ahí se los saco a todos. Este lo vamos a borrar. ¿Sí? Entonces ahora la idea es que sí se va a guardar la información de todos estos objetos cuando inicie de vuelta el juego. ¿Sí? Tengan en cuenta que ahora cuando le dé play, la última vez que lo guardé, vamos a ver cómo estaba. Ahí está, ahí lo reinicié. ¿Sí? Tengo todos los objetos en la escena. Voy a tirar 3. Esto lo dejo por acá. O bueno, ese lo dejo ahí y dejo estos 3 al medio. Bien, toco grabar. ¿Sí? Tengo 4 ahí en la variable. 3 objetos sobre. Es más, lo voy a dejar acá al costadito. Yo cuando lo grabé estaba en el medio. Salgo del juego, vuelvo a entrar. Sí, podría tocar F5 también si quisiera, pero en este caso voy a venir a este layout porque cuando toco el botón play me hace la carga, así que voy a empezar de ahí. Play. ¿Sí? Y ahí sí me guardó la posición de los objetos. Vieron que al principio, cuando se cargó el juego, se vieron todos los elementos. Eso porque acá en el código yo le puse que cuando me lo cargue el juego, se me vaya al layout 1 y recién ahí me lo cargue. O sea, tal vez podría haber hecho esto al revés. ¿Sí? Y a ver si funciona o no. ¿Sí? Pero acá lo que hice fue pasarme un layout y recién ahí cargar la escena. Por eso fue esa diferencia, que se vieron todos los elementos. ¿Sí? Y acá estoy utilizando algo que se llama el browser close, que me sirve para cuando toco salir, realmente que me cierre la ventana del juego. ¿Sí? Me cierre el juego por completo. Si quieren hacer eso tienen que agregar el componente browse que está acá al final. Yo como lo tengo agregado no me aparece este browser, navegador. Con ese que les aparece al final lo que pueden hacer es cerrar directamente el juego si tienen un botón salir del juego. ¿Sí? Browser close. Hay varias opciones acá, pero bueno, sería esta de poder cerrar. Puede que después veamos algunas que nos pueden llegar a servir dependiendo de la mecánica.
¿sí? Hay un par de cositas que también se pueden hacer de acá. Pero a grandes rasgos lo que estamos viendo acá es que nosotros cuando usamos el grabar y el cargar, ¿sí? Que cuando grabamos tenemos que designarle un nombre a ese archivo con el que se va a guardar. Que en general los archivos cada vez que guardamos, ¿sí? Guardan toda la información de la escena, ya sean las variables, las posiciones y los estados de cada objeto, ¿sí? Pero si nosotros queremos limitar lo que se guarde, ¿sí? Tenemos que usar el comportamiento noSave en los objetos que queremos que sí se reinicien cada vez que se cargue el juego, ¿sí? Solamente en esos objetos usar el noSave, ¿sí? En todo lo demás que sí queremos que se guarde, que quede como está. Y esto sería como una forma de que al final los archivos estos no pesen demasiado, que no guarden información de más, ¿sí? Y que no se produzcan errores también. Usar el noSave, en este caso se usan el grabar o cargar del sistema. Esta sería como la forma más rápida para guardar las escenas. Y ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es cómo usar el local storage, que es un componente que tenemos que cargar, ¿sí? No viene por defecto, lo tenemos que cargar en la escena buscándolo en los componentes. Está acá al principio. Tenemos local storage, el diccionario que lo vamos a ver en otra clase también cómo funciona, y el array, ¿sí? Una matriz donde vamos a ir guardando la información de muchas variables, ¿sí? Bueno, acá también se podría guardar un archivo externo, podríamos guardar también información para cargar tablas, sería otra manera. Bueno, puedo dejar estos dos después para otra clase que nos faltaría. Pero por ahora con el local storage voy a abrir el otro archivito que tengo. Local storage. Bien, acá tengo armado otro jueguito. Voy a cerrar un par de cosas que tengo de más. Esto, chao. Esto no lo vamos a usar. Estos archivos se los dejé en el drive. Después fíjense. Por lo menos si quieren ver algo del código. Bueno, esto lo tengo que repetir. Voy a abrir este porque tenía abierto otro de antes. Este sí. Y cómo funciona este juego, primero les voy a mostrar directamente cómo está armado. ¿Sí? Acá tengo un botón que me va sumando monedas, ¿sí? Una variable que me suma cada vez que toco. Y acá tengo otro dato que sería como el high score o el puntaje mayor, que como era la primera vez que jugaba, ¿sí? No había otro valor, entonces me toma este último como valor principal. ¿Sí? Después tengo un botón para salir del juego y este que creo que era para pasar a otra pantalla, pero ahora me voy a fijar. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es guardar una variable cada vez que sumo puntos, y acá si esta variable es mayor a la que está guardada en el puntaje mayor, se actualiza. ¿Sí? La idea es que cierro el juego, vuelvo a entrar, ¿sí? Y tengo guardado mi valor principal, ¿sí? De la última vez que se jugó, cuál fue el high score, ¿sí? El puntaje mayor.
hasta que no lo supere va a seguir ese valor. ¿Sí? Y así con las demás partidas yo podría seguir sumando y hasta que no se supere, esa información me queda guardada en este lugar, ¿sí? En esa variable. Entonces acá yo tengo, a grandes rasgos, tengo un botón que cada vez que lo toco me suma el puntaje. Cuando el puntaje ese supera el puntaje mayor, se actualiza. Y acá voy a empezar a usar el local storage, que ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Cuando toco fin me cierra el juego directamente. Y al final yo creo que había agregado, bueno, este botón, que lo que me hace es ejecutar una función. Vamos a ver también cómo armar funciones. Ustedes acá, dentro de la lista de los componentes. Bueno, yo creo que ya lo tengo cargado. ¿Sí? El objeto función. Sí, ya lo tengo cargado, que es este. Nada más que le cambié el nombre. ¿Sí? Si venimos acá, les debería aparecer así, con este icono, function. Después vamos a seguir avanzando con esto, pero era como para que sepan dónde está. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de una función? Antes, bueno, de meterme con el local storage, les comento. Nosotros con las funciones lo que podemos hacer es generar, ¿sí?, una lista de acciones, agregarlas dentro de una función, ¿sí?, y después, en vez de reescribir todo el código con todas las acciones cada vez que necesitamos ejecutar algo, directamente ejecutamos la función que ya tiene cargado todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si yo me voy acá a la función, ¿sí?, me aparecen las opciones, que serían dos en el caso de un evento. En primer caso yo lo que hago es onFunction, le pongo un nombre para mi función o el nombre con que la voy a llamar después o ejecutar. ¿Sí? Lo que quieran hacer acá, la secuencia de acciones que quieran que se ejecuten. Y acá adentro empiezan a hacer, bueno, el cargar el personaje, mover algún enemigo, hacer todo lo que quieran al momento que ustedes activan esta función. ¿Sí? Esto sirve cuando tienen que hacerlo varias veces y en diferentes niveles. Por ejemplo, una vez que ustedes crean una función, la pueden ejecutar o la pueden llamar también en los diferentes niveles para que haga lo mismo. No tienen que estar reescribiendo a cada rato en diferentes líneas de código lo mismo. ¿Sí? Entonces todo lo que metan acá adentro como acciones se ejecuta. En mi caso yo lo único que tengo es que cuando toco el botón, este botón, me ejecuta la función acá. Función, llamar función. Sería como ejecutar la función. Me pregunta el nombre de la función, ahí tiene que ser exactamente el mismo. ¿Sí? Me ejecuta la función y acá solamente tiene la acción pasar a otro layout. Pero podría tener un montón de acciones acá abajo. ¿Sí? Entonces solamente con llamar la función me ejecuta todo lo que tenga acá adentro. ¿Sí? En mi layout no tengo nada en el 2, ¿sí? Pero la idea es que si yo toco ese botón, llama la función, que la única acción que puse por ahora es esto, que me pasa a otro layout. ¿Sí? Bueno, entonces sepan que eso es un buen recurso para después empezar a optimizar un poco las líneas de código, y cuando ya estén armando mecánicas, directamente que tengan un botón o una función que sea recoger objetos o buscar algo o lo que quieran hacer dependiendo del juego. ¿Sí? Que se vayan repitiendo las acciones, meterlo en una función. ¿Sí? Es una forma rápida de optimizar el tema del código. Y ahora vamos a ver entonces cómo funciona el local storage. Ustedes tienen que cargarlo. ¿Sí? Acá al principio les aparece, yo ya lo tengo cargado. ¿Sí? Si lo toco acá como componente, no tengo propiedades. ¿Sí? A lo sumo si quisiera cambiar el nombre ahí al objeto. Pero sí tengo, cuando me voy a el código, sí tengo varias opciones. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer al principio entonces es guardar solo una variable. ¿Sí? Yo quiero guardar esta variable del puntaje mayor.
a través del local storage, guardarlo, cosa de que cuando cierre o inicie el juego me vuelva a cargar ese dato que guardé y me lo cargue acá en la variable, ¿sí? En la variable esta puntaje mayor, que me vuelva a cargar el último dato. Y cuando trabajamos con local storage siempre hay tres pasos que se repiten al principio, ya sea que guardemos variables o matrices, ¿sí? Ya sea que guardemos con el local una variable, que es lo que vamos a hacer ahora, o un conjunto de información de muchas variables dentro de una matriz. ¿Sí? Van a al principio tener que realizar estos tres pasos, que sería chequear, hacer un check si la información que yo quiero cargar existe realmente, si el archivito que yo voy a cargar existe. Pueden haber dos posibilidades, que exista o que no exista. ¿Sí? Si no existe, lo que voy a hacer es crear un archivo, pero no va a tener nada de contenido. ¿Sí? Voy a ponerle un valor 0, pero va a quedar creado el archivo. ¿Sí? Va a quedar iniciado un archivito con el nombre que van a guardar la información, para después ingresar la información en ese archivo. Si no existe, ese sería el caso. Si ya existe, entonces lo que voy a hacer es buscar, ¿sí? Y traer dentro del juego esa información. ¿Sí? Por último, abrir lo que haya dentro del local storage guardado. Entonces, como lógica sería que si yo tengo que cargar información, me fijo si existe el archivito que necesito abrir. Pueden pasar, ¿sí?, estas dos situaciones: que no exista, lo voy a crear porque lo voy a usar después, y si existe, ¿sí?, cargo y abro la información que está dentro. En el caso de la variable, como último punto, lo que vamos a hacer es pasar esa información que está en el local storage, ¿sí?, en este espacio de memoria, pasarlo dentro de la variable de nuevo, ¿sí?, y así cargar de vuelta el juego. Después, cuando inicia otra partida, cargar los datos que estaban dentro del local storage y pasarlo a la variable. ¿Sí? Que sería esto: nosotros estamos con nuestros niveles, estamos guardando información en variables, muchas variables. Tenemos la vida por acá, experiencia por acá, cantidad de enemigos acá, número de nivel por acá, ¿sí? Todas las variables que ustedes vayan creando a lo largo del juego y que van a necesitar que se vayan guardando para ver el progreso. Toda esa información la vamos a ordenar en matrices, que puede ser una sola o pueden ser varias. Yo acá tengo dos, por ejemplo, porque capaz que tengo dos personajes. En el character 1 tengo guardada toda esta información, ¿sí?, de variables, pero en el character 2, ¿sí?, son las mismas variables, nada más que con otros datos. ¿Sí? Entonces, cuando voy a cargar el juego, que me reconozca, bueno, cuál tiene que cargar, qué archivito. ¿Sí? Al momento de que lo guardo, van a tener diferente nombre. Y ahí reconocer, bueno, con qué personaje o cuál es el player que está jugando. Entonces acá el pasaje sería así. ¿Sí? Tengo las variables con datos que van cambiando continuamente. Voy guardando esa información en matrices. Si quiero, acá ordeno la información. Una vez que ya ordené toda la información en la matriz, la guardo con el local storage. ¿Sí? Si me fijo al primer momento de guardar, como no existe el archivo, ¿sí?, porque es la primera vez que lo estoy guardando, tengo que hacer la pregunta igual, si existe o no existe. Si no existe, ahí voy a crear el archivito. Voy a hacer esto de, ¿sí?, crearlo para poder guardarle toda la información. Y al momento que tenga que cargar el juego, ¿sí?, vuelvo a preguntar lo mismo. Voy a hacer también el check, preguntar si está o no está, y si está, lo voy a abrir, ¿sí?, lo voy a traer al juego, y toda esa información la voy a volver a cargar a la matriz. ¿Sí? Es como que cada vez que inicio el juego, la matriz en sí está creada, pero no tiene nada. Lo que hago es, a través de el local storage, pasarle toda esa información de vuelta a la matriz, y de la matriz distribuir de vuelta toda la información que tiene a cada variable. ¿Sí? Es como que se concentra toda la información acá, baja, se guarda, y al momento de cargar, ¿sí?, el local storage le vuelve a pasar toda la info a la matriz, y la matriz va repartiendo en cada espacio de memoria que tiene de vuelta a cada variable
la información para que se cargue cada variable y que después esto se va a ir modificando a lo largo del juego también. Entonces ese sería el pasaje, ¿sí? Que teníamos que ver cómo configurarlo. Ustedes, dependiendo del juego, seguramente van a tener diferentes puntos de guardado. ¿Sí? Al inicio o la primera vez que se juega, se va a guardar la primera configuración que haya del juego o los valores por defecto. Después van a tener que definir ustedes dónde quieren guardar la información, si lo van a hacer de forma automática, por ejemplo, un every 30 segundos o un minuto, every tantos segundos que se haga un auto guardado, o si van a tener checkpoint en el medio, o si van a grabar con un botón. Eso sí lo van a tener que manejar ustedes, nada más que bueno, todo este pasaje, ya sea que sea algo manual o automático, lo van a tener que generar. ¿Sí? Por eso les decía que toda esta información y todas estas acciones las pueden poner en una función, ¿sí? Que ya tenga ordenado todos los pasos, ya sea la función guardar o cargar, directamente que repita todo el proceso cada vez que hacen el save. ¿Sí? Meter todo esto en una función se puede, y cada vez que ustedes quieren ejecutar la función haría todo esto. Entonces bueno, vamos a ver cómo funciona el local storage ahora sí. Que tengan en mente esto, que vamos a guardar diferente información. Por ahora va a ser la variable. Voy a venir acá al ejemplo y vamos a ver cómo funciona. Les comentaba que lo primero que hay que hacer son 3 pasos. ¿Sí? Cuando toque, por ejemplo, yo acá en este caso del juego, cada vez que aumenta mi puntaje, si supera este, ahí mismo yo hago el grabado y hago el save. En el momento voy a poner acá la opción de back para que ustedes vean las variables. ¿Sí? Ese fue un valor que me quedó de la última vez que jugué. Yo voy sumando. Acá abajo me aparece el puntaje, que es esta variable. El puntaje mayor, que todavía no lo superé. Y acá al costado tengo el archivito donde se me guardó realmente este valor, el 56, ¿sí? En el local storage. Si me voy al local storage, ahí está toda la información que me guardó. Sí, acá tengo, bueno, un dato también de otro juego que está en este punto. Y en sistema tengo los valores de las variables que tengo acá. En el caso de local storage, lo que a mí que me importa es este. Sí, pues yo lo guardé con ese nombre. Entonces, al momento de que se supera, voy a superarlo. Si es igual no pasa nada. Solo cuando lo supera, ¿sí? Se actualiza, o sea, el valor de puntaje se pasa a mayor puntaje, hace un set. ¿Sí? El valor este lo pasa acá. Y ahí mismo estoy grabando en el local storage esa información cada vez que lo supero. Ahí mismo lo estoy guardando. Cosa que si me olvido, si no tengo un botón acá guardar, sino que ya se me guarda automático. ¿Sí? Se me va guardando cada vez que ve que hay un cambio en la variable. Entonces yo cuando toco fin, ya tengo ese valor guardado. ¿Sí? Y acá en el código sería así. ¿Sí? Que está acá, cada vez que se supera el valor mayor, hago lo que se llama un set. ¿Sí? El set y el get serían las formas de guardar y cargar. Set sería para guardar y el get para cargar. Local storage, set. ¿Sí? Acá voy a escribir el nombre del archivo con el que después lo voy a buscar cuando lo quiera cargar. Y acá en valor, yo le podría cargar un valor numérico. Le puedo cargar un string. ¿Sí? Texto, número. ¿Sí? O le puedo cargar una variable directamente y por eso acá en este caso le cargué la variable de puntaje.
que quiero guardarle esa variable que en fin es un valor numérico. ¿Sí? Entonces cuando hago el set, ahí lo que estoy haciendo es grabar. ¿Sí? Guardar en este archivito con un nombre específico una variable. Solo una variable, estoy guardando solo un dato del juego. ¿Sí? Y cuando inicio el juego de nuevo, ¿sí? Cuando cargo el juego, yo cuando inicio el juego me aparece directamente esta escena, ¿sí? Que sería en el OnStar Layout, cuando inicia mi juego. Ahí voy a hacer 3 pasos que se hacen al principio siempre, ¿sí? Esto de chequear si existe o no. Si no existe, crearlo, ¿sí? Acá el primer paso sería hacer un check, ¿sí? Ir a Local Storage, hacer check, ¿sí? Si existe el archivo, después voy a hacer un get para poder cargar la información que está, y una vez que me lo haya cargada, voy grabando toda esa información a cada variable que necesite. Entonces, de vuelta, acá lo primero que hago es un check para verificar si existe mi archivito donde tendría que estar la información. Si es la primera vez que juego, ¿sí? No lo va a encontrar, ¿sí? Acá como un evento, yo le tengo que definir que hayan 2 posibilidades. Que el objeto esté perdido, o sea que no existe en realidad, ¿sí? O que el objeto existe y ahí lo voy a cargar, ¿sí? Serían esas 2. Si el objeto no existe, crearlo, y si existe, cargarlo. ¿Sí? Entonces acá, si el objeto no existe, voy a hacer un set y le puse directamente un valor como para tenerlo creado, pero por ahora no tiene otra información. Y si ya existe, ¿sí? OnItem, ahí mostramos si ya existe o si no existe. Si ya existe, lo que voy a hacer es get, ¿sí? Para cargar o conseguir esa información. ¿Sí? Acá lo que pasa es que pueden haber varios archivos, puedo tener mayor 1, 2, 3, 4, entonces acá sí tengo que definir específicamente cuál es el que quiero abrir. ¿Sí? Y fíjense que acá hay una situación diferente a lo que suele pasar con otros componentes. Cada vez que nosotros utilizamos el Local Storage y le damos guardar, ¿sí? O cuando hago un set, que sería como guardar, no se hace de manera instantánea el guardado, ¿sí? No es que acá mismo después tengo otra opción que podría ser cargar y me lo carga ahí nomás, ¿sí? El proceso de guardar y cargar o crear los archivos, ¿sí? No va a la misma frecuencia o al mismo nivel de tiempo que la escena en sí, ¿sí? Cada vez que jugamos, las acciones acá se ejecutan en una línea, ¿sí? Tal cual como las tenemos ordenadas. Pero el tema del guardar y cargar o crear archivos puede variar el tiempo, ¿sí? Que tarde en crearse o cargar los archivos dependiendo de cómo esté armado el juego y la cantidad de objetos que hayan y demás, de información. Entonces sí o sí tengo que chequear que me haya guardado realmente el archivo, ¿sí? Entre que yo le hago un get y entre que realmente me lo cargó, ¿sí? Puede pasar un tiempo que va a diferir dependiendo de cada proyecto. Entonces la idea es que yo le doy la acción de que me cargue la información que está ahí en Local Storage, ¿sí? Pero esto se va a activar solamente cuando se haya terminado de cargar, ¿sí? Porque esto es un evento. O sea, cuando se haya terminado de cargar, ahí recién yo voy a poder pasar la información. Entonces, entre que yo le hago el get y que me cargó la información, puede haber un delay de tiempo ahí, ¿sí? Entre que va a buscar el archivo. Entonces acá no podría hacer directamente el set ahí, cargar, buscar y cargar la información, sino que tengo que darle tiempo, tengo que tener este evento creado para que una vez que haya encontrado y cargado el archivo, que recién después me pase esa información a las variables. Y entonces acá hay un juego entre acciones y eventos del mismo componente, ¿sí? Pero son los 3 pasos que tenemos que seguir para de alguna manera tener el proyecto bien y que no salten errores después, ¿sí? Serían estos 3 de vuelta: chequear,
que esté la información, si no está crearla y si está abrirla, ¿sí? Pero siempre tenemos que hacer esta acción de check. Y como último paso, ¿sí? Acá de vuelta, lo que vamos a hacer es cargar la información una vez que la encontró. ¿Sí? Una vez que ya me encontró el archivito, lo que voy a hacer es un set. ¿Sí? En este caso, bueno, sería este. Yo lo que voy a hacer es guardé esa información del puntaje de la variable, ahora la voy a cargar de vuelta en la misma variable, entonces voy a hacer un set. ¿Sí? Acá en System nosotros seteamos los valores de cada variable, sumamos, restamos o le ponemos un valor específico. Entonces con el set yo le digo de nuevo a esa variable cuánto quiero que sea su valor, a la de puntaje mayor cuando cargue el juego. ¿Sí? Y le voy a pasar el valor que está guardado en el local storage. Acá en este caso lo podría escribir así en realidad. Directamente lo que tengo guardado en el local storage. ¿Sí? Punto la información que hay. ¿Sí? Este sería el comando que lo vamos a usar después para las matrices. Es lo mismo. ¿Sí? Dentro del local storage a la variable que yo quiera le voy a cargar lo que esté ahí adentro. ¿Sí? Local storage punto la información que haya. ¿Sí? Si le dan punto, ahí le van a aparecer las diferentes opciones. Es esta, item value. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy haciendo que cargue de vuelta mi variable global. Y después para que la vea, sí necesito hacer setear el texto para que la pueda visualizar. Al final cuánto es la variable. ¿Sí? Pero entonces acá sería que cuando grabo es más sencillo porque directamente utilizo el set. ¿Sí? Con el set y un nombre o diferentes nombres directamente creo archivos. Pero cuando los voy a cargar, sí verifico que estén. ¿Sí? Hago un check primero y después le doy un tiempo acá cuando le doy la opción de get que me consiga ese archivito. Cuando lo consiguió, ahí recién lo puedo cargar. ¿Sí? Y ese sería el paso para guardar solo una variable. ¿Sí? Los primeros tres pasos para chequear la información y al final lo que hacemos es pasársela a las variables o pasársela a matrices. ¿Sí? Utilizando este comando, al momento de pasarle la información uso que lo que está en el local storage punto el valor, ¿sí? La información que está dentro del local storage me la pase a la variable o me lo pase al array. Ahora vamos a ver cómo funcionan también los arrays. Si yo quiero ver acá, bueno, esto lo vimos. El tema del flujo de la información. ¿Sí? La idea es que ustedes lo que tendrían que hacer ahora es definir dónde van a guardar su juego, en qué punto, si va a haber un botón, si va a haber algo entre cada partida que va a servir como punto para guardar, alguna posición en su juego hasta donde tenga que llegar el personaje y guardar, si se va a hacer por tiempo, si se va a hacer cuando el personaje haya sumado tanto en una variable, si lo van a hacer automático la carga y el grabado en cierto punto. ¿Sí? Eso van a tener que definir ustedes. El proceso es el mismo, nada más que ustedes van a definir el evento con el cual se activa el grabar y el cargar. ¿Sí? Y acá, bueno, este sería como algo que les podría llegar a servir. También que pueden tener diferentes archivitos para guardar la información, creando una variable que sea la variable level. ¿Sí? Level. ¿Sí? Para definir en qué nivel estoy del juego. ¿Sí? Yo creo una variable que sea nivel 1. Cuando paso a nivel 2 le sumo un valor a esa variable, ¿sí? Para siempre estar atento en qué nivel estoy, y al momento de guardar podría tener diferentes archivos como para que me vayan quedando copias.
Si quisiera, ¿no? Esto es una opción de cómo está estructurado cada juego, pero podría tener guardado la información del 1, lo que pasó en el 2, lo que pasó en el 3, cambiando el nombre al momento de guardar cada archivo. ¿Sí? El key en realidad es en lo que es local storage. ¿Sí? El nombre del archivo se reconoce como key y acá en el grabar tiene otro nombre, pero en definitiva es el archivo con el que están guardando toda la información. Entonces acá en este caso, en vez de ponerle solamente datos y que datos sea el único archivo que va a estar en todos los niveles, yo podría tener con una variable y utilizando, ¿sí?, la manera de concatenar. O sea, si yo lo escribo desde acá, al momento que hago un grabar, cuando hago un set, si en vez de poner solamente mayor, ¿sí?, a eso le pongo, por ejemplo, que me guarde con level. Si yo tengo creada mi variable level, cada vez que guarde, si level va cambiando, level en definitiva es un número. Entonces cuando se guarde esto se va a leer así, mayor 1, mayor 2, mayor 3, dependiendo del nivel. Se me van a ir guardando diferentes archivos, ¿sí?, para que no se me pise la información después. ¿Sí? Cuando hablo de pisar es que no sobreescriba la información en el mismo archivo y pierda. Y entonces ahí puedo tener diferenciado si necesito algún valor después de este nivel, que lo tenga el valor que pueda llegar a conseguirlo. ¿Sí? Si no, lo que voy a estar haciendo es sobreescribir la información cuando avanzo, ¿sí?, y perdí lo que tenía al principio. Entonces, bueno, ese sería un recurso como para no perder, utilizar una variable, ¿sí?, que después al momento de guardar escriben a su vez la variable, cosa que reconozca en el nivel que están y se van guardando en diferentes archivos. Entonces por ahora, bueno, tenemos la situación de que podrían crear una función que haga todo esto, ¿sí?, el tema de guardar y cargar, que van a tener que definir ustedes dónde se hacen los puntos de guardado y si es algo automático o hay un botón que lo hace. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar un poquito en el tema de las matrices. Vamos a ver cómo se cargan, cómo funcionan, cómo se crean. En principio les comentaba que pueden crear pueden tener diferentes matrices, no es necesario que utilicen solo una. Voy a buscar ese archivito. Bueno, este por ahora es hasta ahí. Sí, lo demás son ejecutar botones, pero lo que estuvimos viendo es esta parte. Y todo sería esto, y esto era como lo más importante de acá, este punto y estos de acá, que tienen que ver con el local storage. Grabarlo y cargarlo. Cada uno después lo va a armar diferente, obviamente. Y si quieren ir chequeando, usen el debug para ver si las variables están funcionando bien mientras corren el juego. ¿Sí? Que ahí les van a aparecer las variables y acá al costado van a ir viendo si se guarda la información realmente o si se carga todo. ¿Sí? Además, acá me aparece la función cargar también en el costado. Me aparecen funciones del local storage, toda la información del navegador. Sí, pero lo más importante serían el tema de las variables y, bueno, ir chequeando si se están guardando en tiempo real la información o cuando se ejecuta lo que ustedes armaron, ya sean funciones o en un botón para guardar, ir chequeando si realmente lo está haciendo. Sí, voy a abrir el otro archivo ahora. Esto también está guardado. Hay 3 archivitos que están en el drive. El otro sería este.
bueno, para entrar en tema, sí recordad que a través de las matrices nosotros podemos guardar información, ya sea, en este caso podemos guardar numérica o string, ¿sí? Por separado, no es necesario que todo sea numérico, podemos guardar en cada espacio diferentes tipos de valores, ¿sí? Acá las matrices de construct nos permiten guardar ya sea un elemento numérico o como valor string, y al momento de cargarlo no va a haber problema, ¿sí? O sea que lo que es numérico me lo va a reconocer como numérico, ¿sí? Y el valor string directamente lo paso a los textos o a donde lo necesite pasar de forma directa, ¿sí? Pero lo que es numérico sí me lo reconoce como un número, no tengo que estar convirtiéndolo. Y bueno, nosotros cuando creamos esta parte, sí, bueno, acá tengo armado un jueguito un poco más grande, pero más grande en realidad en la cantidad de variables que hay. Sí, yo acá tengo botones que me suben o me bajan la experiencia, me suben o me bajan la vida. Tengo un botón que es la herramienta que estoy utilizando en el momento, la cantidad de monedas que recolecté, un botón que lo voy a usar para hacer la carga de esto después, y acá tengo otro nivel creado que sería como para ver la progresión. Sí, la idea es que lo que está acá cuando paso a nivel 2 se mantiene, y acá lo estoy cargando de vuelta a cada variable. Y un botón para finalizar, que ahí cuando toco finalizar me guarda todo antes de salir, ¿sí? Y ahí me cierra directamente el juego. Y en este caso sí, creé un array. Pueden crear diferentes. Yo a mi array en este juego le puse un nombre porque es toda la información del personaje. Así que ahí le estoy guardando todas las propiedades del personaje, la vida, experiencia, todo con lo que comienza. ¿Sí? Y acá en el código, bueno, hay obviamente más variables, todas las variables de las propiedades del personaje. Tengo la misma situación que en el otro jueguito, tengo un high score y moneda que también lo guardo. Después tengo botones que lo único que hacen si es sumar o bajar el valor de una variable. Estos dos botones hacen lo mismo. El de puntaje también suma, y si lo mismo que pasaba en el otro juego, si se supera el valor lo guarda. Hasta ahí es lo mismo. Y acá, bueno, acá tengo un poco de cómo se maneja la variable, que ahora lo vamos a ver. Nosotros cuando creamos una variable, en las propiedades de la variable nos aparece solamente esto, que es definir el tamaño que queremos que tenga. Construct permite trabajar en 3 dimensiones, no solo en ancho y alto, sino podemos tener en profundidad. También información guardada dentro de la variable. Tal vez podría tener una variable que sea jugadores, ¿sí? Entonces en el alto, en todo este espacio, en 2 dimensiones, guardo la información de ese jugador, y en profundidad puedo llegar a guardar en paralelo la misma información pero de diferentes jugadores. O sea que en X y en Y guardo toda la información de un jugador, y en Z tengo configurado diferentes jugadores, ¿sí? Entonces la información que está en X y en Y en esta parte, ¿sí? Se corresponde en Z a otro jugador, sí, pero es el mismo tipo de información, nada más que en profundidad lo único que hago es cambiar el jugador. Lo puedo trabajar así o lo puedo hacer directamente por otra matriz por separado. ¿Sí? Pero que sepan que pueden tener guardado en una matriz todo lo que sea el jugador, en otra todo lo que sea el diseño del nivel o los enemigos.
¿sí? Y en este caso, bueno, nosotros vimos que podemos darle un tamaño, ¿sí? Si digo 4×4, tendría, ¿sí? 4 segmentos por 4 y 1 de profundidad, ¿sí? Acá no le puedo poner 0, siempre el valor mínimo es 1. Si le pongo 0, en realidad estoy borrando la información de toda la matriz, ¿sí? Entonces por defecto siempre va a ser 1 como mínimo. Si tuviera que crear solo un vector, ¿sí? Un vector acá sería como hacer solamente en X que crezca, en Y no crecería, pero mínimamente necesito que tenga un segmento en Y, si quisiera hacer algo a modo vector a lo largo. ¿Sí? Acá el valor de la altura sería 1 y haría crecer el de X, para que tenga el formato de vector. Y esto que está anotado acá lo vamos a ver en otra clase. Esto seguramente lo vieron en base de datos. Cómo organizar después toda la información o cómo utilizar, ¿sí? Las propiedades de organizarlo en modo fila o pila para ir utilizando esa información. Por ahí esto les puede llegar a servir cuando si tienen que hacer combos en sus juegos o si están con juegos que trabajan con estrategia. Está bueno usar este recurso porque yo tal vez tengo en mi juego, por ejemplo, a ver. Sí, bueno, un juego de pelea yo hago clics en diferentes botones. Sí, cada vez que hago un clic me va guardando esa información en modo, por ejemplo, fila. ¿Sí? Me va guardando que toqué acá arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Sí? Y si eso después sigue una secuencia determinada, puede que active un combo o puede que haga algo el juego en alguna mecánica. Entonces, dependiendo de saber bien la secuencia en la que voy guardando la información, me puede llegar a servir para alguna mecánica. ¿Sí? Después vamos a estar trabajando con arrays en varias clases porque podemos hacer varias cosas con arrays. El tema de encontrar la información, ya sé, cuando la vamos a grabar necesitamos saber en qué punto estamos guardando la información. Ahí vamos a usar los index, ¿sí? Los índices, para definir la posición donde queremos guardar una variable. Acá los índices son estos de acá arriba, ¿sí? Empiezan desde 0, 0, 1, 2, 3, la posición, ¿sí? O sea que si yo me quiero ir a este punto, en X sería posición 1, ¿sí? En Y sería 2, y en Z en profundidad siempre va a ser 1, si es solamente bidimensional, igual va a ser 1 ahí al final. ¿Sí? Entonces, con estas coordenadas yo sé que voy a guardar la información ahí específicamente y siempre se mantiene esta relación. Primero es X y Z, ¿sí? O sea, siempre el número que pongan al principio es X y Z al final. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual. Y vamos a ver que podemos hacer varias cosas con los arrays. Por ahora vamos a hacer lo que es guardar información del jugador. Después vamos a tener el tema de gestionar un inventario. ¿Sí? Imagínense que esto es tal cual un inventario. ¿Sí? O sea, yo acá estoy guardando un arma, acá estoy guardando un objeto que recolecté, por acá abajo tengo otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a ver después en otra clase cómo pasar esto tal cual a un juego. ¿Sí? Imagínense que acá en grande tengo el inventario de mi personaje. Cuando toqué un botón se abrió el inventario y tengo la cuadrícula igual. ¿Sí? Podría tener como ordenado todo dependiendo de cómo está guardada la matriz. Y entonces yo acá tengo guardado que dice que acá guardé arma como string, ¿sí? Y que me muestre entonces en el juego, en ese lugar específico, ahí que aparezca el arma. O lo puedo tener con números, ¿sí? Que el 0 de acá, cuando vengo acá, me representa un objeto o un frame de la imagen. Si nosotros tenemos un sprite acá que contiene muchos frames, en cada frame tengo un objeto diferente, entonces directamente con poner un número en este lugar, acá se me cambia el frame y me muestra un objeto diferente.
¿Sí? Entonces eso, bueno, lo vamos a armar con otra clase, que sería otra forma de usar el array. Después podemos almacenar, bueno, las variables del juego en general en otro array por separado. Configurar la dificultad del nivel, esto está bueno. Yo puedo tener que mi jugador decida jugarlo de modo fácil, intermedio, difícil, o que vaya subiendo gradualmente eso, pero tener configurado todos los valores acá para modo difícil, todos los valores de las variables para modo intermedio desde acá. Entonces cuando toco intermedio me cargaría toda la información que está acá de, por ejemplo, acá tengo vida total de enemigos, acá tengo tiempo de juego, acá tengo otra información que cuando la cargo en la suma de todo, la dificultad cambió. Sí, pero la dificultad a grandes rasgos es cómo manejamos esas variables, por eso vamos a ver la progresión. La idea es que ustedes, en la medida que van armando la tablita, esa que comentamos en la clase pasada, que sepan que va a cambiar entre nivel y nivel, ¿sí? Y cuánto va a ir cambiando, ya sea a valor numérico o a cantidad de objetos que haya en la escena. Además, cómo van a hacer que cambie la dificultad del juego. Eso lo van a tener que ir chequeando, pero que sepan que pueden usar la matriz como para ir organizando esa información. ¿Sí? Que en nivel 1 tal vez esto valía 5 y en nivel 2 ya vale 10. ¿Sí? Y esa información después hace más difícil o hace que cambie el juego. Después tenemos, bueno, esto de crear una secuencia utilizando las opciones de pila o de fila, ¿sí? O el hecho de ordenar las matrices de determinada manera, que puede llegar a servir para armar secuencias o combos en un juego, o con algunas cuestiones con estrategia también. Y crear sistemas procedurales nos podría llegar a servir para armar cómo está organizado el nivel. Yo tengo acá modulado mi nivel como si fuera una matriz. Cada uno de estos valores que guardo en la matriz va a ser un número, puede ser un número solamente, nada más que diferente en todas. Y acá al costado tengo diferentes módulos. Dijimos que cuando armamos los niveles procedurales, lo que teníamos que hacer era como fraccionar el nivel, ir armando diferentes módulos y después que se ordenaban de distinta manera. Entonces yo acá tengo que a través de un for, por ejemplo, puedo cargar toda la matriz con números random. ¿Sí? Entonces acá me va a aparecer 1, 3, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 3. ¿Sí? Y en cada número, ¿sí? Le corresponde una imagen de fondo para mi nivel. Entonces cuando genero todos estos números y voy construyendo el nivel, ¿sí? Me lo va ordenando de manera diferente el nivel. Con un set position voy posicionando cada parte de mi nivel, del fondo de mi nivel, del diseño que tenga, en diferente orden, sí, pero teniendo en cuenta cómo me lo armó desde acá. Entonces yo podría hacer con un random diferentes maneras que se cargue esto y me lo va a organizar diferente la imagen al final. Y por lo menos sería como una forma de entrar a lo que es procedural, ir trabajando de manera aleatoria. Cuando inicia el juego, que me arme esto, cada vez que vuelvo a jugar es diferente. ¿Sí? Entonces por ahora lo único que estamos haciendo es guardar información. Después tendríamos que ver todo esto. ¿Sí? Por eso la idea es que si ustedes tienen alguna mecánica o algo que les cuesta armar, que lo vayan escribiendo por el grupo, porque me tienen que dar tiempo para ir armando. Fíjense que bueno, yo acá tuve que armar varios archivitos. La idea es que me den tiempo para ir armando los ejemplos y lo vamos viendo en las clases de cómo hacerlo cada mecánica. Así que si tienen alguna duda, escríbanla desde el grupo de WhatsApp, porque seguramente le van a servir a varios. ¿Sí? Si no saben cómo plantear una situación en el juego, lo vamos viendo en las clases, pero sí escríbanlo con tiempo, y así yo puedo armar los archivos e ir viendo ahí mismo cómo hacerlo, también para que lo tengan todos. Sí, pero bueno, nos quedan 20 minutos. Vamos a terminar de ver acá cómo se arma este. Ahora lo que vamos a hacer entonces es pasar toda la información de las variables al array.
y del array guardarlo en el local storage. O sea, la diferencia ahora es que tenemos muchas variables y hay que organizar todo en un array y después guardarlo, ¿sí?, de una manera específica. Le voy a dar play al juego este. Entonces comienzo, tengo, bueno, sumo monedas, ahí se me va actualizando la cantidad de monedas total. Acá fui sumando experiencia, gasté puntos de experiencia, sumé vida, me atacaron, usé diferentes objetos, pasé al otro nivel. ¿Sí? Bueno, acá me faltó configurar en el texto, ¿sí?, que me muestre los valores, porque si yo hago que se actualice, ahí sí se me actualizan los valores que tenía de antes. Y acá en realidad lo único que me faltó es como setear cuando pasó el nivel que me muestre las variables de vuelta en el texto, porque esos eran los valores que habían quedado. ¿Sí? Pero la idea es que continúo con los mismos valores, sigo sumando entre nivel y nivel. ¿Sí? Y bueno, ahí cierro. ¿Sí? Como que hago el grabar, en realidad acá cuando toco grabar, yo acá lo que hice fue ejecutar que me guarde el array de forma externa, que sería una manera, o que en realidad tengo los dos. Tengo el guardado con local storage y también tengo el guardar un archivito en donde van a estar toda mi información, todas mis variables, que lo voy a guardar acá en el escritorio, prueba level. Esto lo vamos a poner así. Ahora lo vamos a ver ese archivo que tiene. Sí, pero ahí adentro está la información de todas las variables. Sería que está toda la información de la matriz. Y a su vez se me guardó en el local storage, porque también tengo cargado el local storage. ¿Sí? Ahora lo voy a ejecutar para que se vean las variables como van cambiando. Entonces acá tengo todas estas variables de base, la información con la que empieza el juego. ¿Sí? Se empieza a sumar ahí el puntaje, la experiencia sube, la vida cambia el valor. ¿Sí? Ahí me cambia este que es la única variable que está con string. Acá usé, bueno, este estado es la que usábamos, por ejemplo, cuando abríamos una ventana emergente. Usar un mismo botón, bueno, yo usé la misma lógica ahí. Cuando es 0 va a ser el hacha, cuando es 1 es un arco, cuando es 2 es la espada, y se repite después. Eso lo armamos en otra clase. ¿Sí? Como para ir cambiando de la herramienta que estoy utilizando. Y acá, bueno, esos son todos los valores. Paso al otro nivel. Yo acá tengo información también, por ejemplo, el local storage está creado. ¿Sí? Cuando le doy next, dentro del local storage yo tengo guardada información. Voy a volver acá. ¿Sí? De todas las variables. Así que toda esta información que está acá, yo cuando hago un en, ¿sí?, ahí estoy guardando la información en el local storage. Yo así lo tengo configurado, pero obviamente que puede variar. Fíjense, ahí está el arco, el 22 este que es la cantidad de monedas que conseguí. Después tengo este valor de la experiencia, el 50 que es la vida, ¿sí? Y este archivito a su vez lo guardé por separado. A ver, lo guardé acá en el escritorio. Lo guardé en el escritorio.
Ah, sí, lo tengo acá. Bueno, tenía el prueba level 1 y el 2. Este creo que va a ser lo mismo, pero les quiero mostrar cómo funciona. ¿Sí? Este es el archivito que me guarda a modo de lista. ¿Sí? Me lo guarda en formato JavaScript. Y toda esta información corresponde a una matriz, ¿sí? Que después cuando lo abro en el construct me carga toda esta información en la matriz de nuevo, ¿sí? Pero acá me organiza, ¿sí? En una lista dentro de una lista. Con esto forma una matriz. La información que tenía por defecto, ¿sí? Hay varios ceros porque en realidad hay partes que no tengo nada en la matriz, porque yo estoy utilizando una matriz muy grande. La podría tener un poquito más chiquita para que no tener espacios vacíos, pero si yo directamente con altura 1 ya me bastaría para tener toda la información, porque estoy guardando todo directamente en una fila. En este caso, ¿no? Obviamente que después cuando ustedes tengan más datos van a tener que organizarlo diferente. Sí, pero vamos de lleno, bueno, acá el código. A ver, tenemos que armar cómo pasamos la información a la matriz. Yo cada vez que toco el botón terminar, ahí estoy guardando, llego al nivel 2. Cuando toco ese botón, ahí se me guarda. Acá armé una función que sea guardar. ¿Sí? Entonces adentro de guardar voy guardando todas las variables por separado. ¿Sí? ¿Cómo guardamos? ¿Sí? Me tengo que ir a la matriz. ¿Sí? Voy a hacer un set. Dependiendo del tamaño de la matriz puedo usar el set directamente en X. ¿Sí? Si es a modo vector, a lo largo. Si tengo ancho y alto, ahí ya usaría el set en X y en Y. Y en profundidad, bueno, usar este. Yo por ahora creo que lo tenía configurado con este. Entonces acá sí voy a tener en cuenta la posición donde quiero ir guardando cada información. En el 00 voy a guardar las monedas. En el 10 voy a guardar la experiencia. En el 20 voy a guardar la vida. Acá voy a guardar el arma. Entonces ahí tengo que ir definiendo la posición dentro de la matriz donde voy a guardar cada variable. Acá escribo el valor de la variable. ¿Sí? Con cada una lo que voy haciendo es guardar cada variable en un lugar específico de la matriz. Ahí están las coordenadas, ¿sí? Del índice. Y al final, una vez que ya cargué la matriz, voy a guardar la matriz. Voy a usar el set también en este caso. Ahora me voy al local storage y voy a guardar la matriz, ¿sí? En el local storage. Entonces ya hago un set en el nombre con el que quiero guardar la matriz. Y acá, ¿sí? Si yo escribo el nombre de en mi caso la matriz se llama character, es esta. ¿Sí? Pero si lo quiero guardar así, me pide que necesito definir bien la expresión. ¿Sí? Esto, si lo estoy grabando de esa manera, podría ser un valor de texto, pero yo acá quiero guardar la información en formato JavaScript. ¿Sí? Que me lo guarde en un archivito que yo después lo pueda utilizar. Y ahí hice un punto. Acá están todas las opciones que tengo y las propiedades que tiene la matriz. De todas esas, la que utilizo es esta, la primera. ¿Sí? Porque le doy un formato a ese archivo. ¿Sí? Y después cuando lo cargue, ¿sí? Ahí lo guardé. Guardé con el local storage la matriz. ¿Sí? Directamente el nombre de la matriz, punto el formato. Y en este caso también cuando tocaba el botón de terminar, esto puede o no estar, esto no es necesario que esté, pero yo también quise que me guarde por separado. Le puse un nombre con el que quería que se guarde mi matriz y me aparecía la ventanita para guardar donde yo quisiera.
fuera del navegador, o sea que yo ahí sí podía tener mi archivito de guardado por separado. ¿Sí? Que acá era este. Pero no es necesario, o sea, son dos maneras diferentes de guardar. Ya con la primera en realidad es mejor, esta no. ¿Sí? La opción de descargar, de download, o sea, si yo vengo acá, descargar matriz. ¿Sí? Si ustedes en su navegador no tienen activo o no tienen el permiso para descargar archivos activado, puede que se lo bloquee esto del download. Tal vez no se lo ejecute. Entonces lo mejor es guardar directamente con la otra forma, que es con el local storage, que sí les guarde la información de su matriz ahí, con un nombre específico. Y después, bueno, ¿qué tenemos acá? Para cargar el archivo, yo tengo hecho un botón acá para cargar la información. ¿Sí? Inicié el juego de cero. Yo acá tengo un botón, pero ustedes lo podrían hacer con Staros Layout, que le cargue que le cargue toda la información, pero yo lo hice con un botón para que me cargue los valores con los que había quedado antes. ¿Sí? Entonces cuando toco el botón cargar, se estaría yendo al local storage y me estaría cargando toda esta información que vimos. Me la pasaría a la matriz y de la matriz la pasaría de vuelta a cada variable. O sea, cuando toco el botón hace ese paso, ¿sí? Hace esta parte que es ir a buscar el archivo, cargarlo a la matriz, de la matriz pasarlo de vuelta a las variables y de las variables pasarlo a los textos, como para que vea, visualice toda la información. ¿Sí? Entonces en el código acá tengo que cuando toco el botón va a hacer los pasos que vimos en la variable. Primero chequea si existe el archivo. ¿Sí? Si el archivo existe, acá me estaría faltando el que no existe. El missing faltaría. ¿Sí? Si no existe, las dos opciones. Si no existe y si existe. Acá es indiferente si le pongo un valor numérico texto, lo va a guardar dentro del archivo. ¿Sí? Pero lo que importa es que me crea el archivo. ¿Sí? Si no existe lo crea y si ya existe lo carga. ¿Sí? Lo trae al juego. Una vez que ya lo trajo, sí, que lo tiene en la memoria del juego, lo va a pasar a la matriz. ¿Sí? Entonces para cargar la matriz de vuelta, acá tendríamos que usar, en vez de, bueno, el download, hacer el cargar. Cuando quiero cargar la información del juego, cuando empieza, hacer un cargar. Y acá utilizo el mismo comando que usé antes con las variables. ¿Sí? Voy a cargar la información que está en el local storage. Punto, todos los valores sí que hay internamente guardados ahí. ¿Sí? Toda esa información que me la cargue de vuelta a la matriz. Y ahora sí tendría que ir pasando de la matriz a cada variable. ¿Sí? A cada variable que tengo, de vuelta toda la información que está guardada en la matriz. ¿Sí? Pero acá cuando la voy a cargar, hay lugares específicos en la matriz, ¿sí? Porque tengo que saber bien dónde estaba cada información guardada. ¿Sí? Dónde guardé acá arriba cada información por separado, en qué espacio. Entonces al cargar tendría algo como esto, pero para cargar lo mismo. ¿Sí? Cuando tengo que pasar la información, ahí usamos el set, lo mismo que usamos para pasar información a las variables. Entonces cuando quiero setear la variable monedas de vuelta, pasarle lo que tenía guardado, le voy a pasar acá, ¿sí? Un valor que está dentro, ¿sí? Toco un punto
y con el comando add un valor que está dentro de una posición específica. Y la voy a buscar. ¿Sí? Esto acá se hace con comas. Esa sería la forma de definirlo. ¿Sí? Lo que escribo acá en X, en Y y en Z, con eso yo defino que me cargue en esta variable. La información que esté depende, bueno, de lo que ponga acá. Depende del índice. ¿Sí? Que me vaya cargando cada variable lo que esté en cada posición que ustedes vayan configurando ahí. Y bueno, al final obviamente que la tengo que mostrar. Entonces voy a setear los textos para que realmente pueda verlo en pantalla. Una vez que cargué la variable, muestro la variable. ¿Sí? Cargar la matriz, cargar las variables de vuelta y al final ya mostrar directamente todo en la escena. A mí lo que me faltaba acá, que cuando pasaba a nivel 2, yo tendría que actualizar los valores. O en realidad tendría que hacer un set de todos los textos. ¿Sí? Entonces ahí capaz que sí me conviene tener lo que les comentaba, hacer una variable level. ¿Sí? Que empieza con 1. Y cuando toco next, cuando paso a nivel 2, esa variable aumenta. O sea, cuando toco este botón, pasa a nivel 2 y mi variable level aumentó. También va a ser 2 su valor. ¿Sí? Y acá podría tener seteado, por ejemplo, que comparar variable, system comparar variable, que si mi variable level es igual a 2, voy haciendo un set de cada texto para que me actualice los valores. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a corregir el problema este de que no se me veían los valores de las variables cuando pasaba. ¿Sí? Y a su vez esa variable me sirve para después guardar archivos por separado cada vez que voy aumentando un nivel. Que cuando los guarde, que me los guarde en diferentes archivos, diferentes nombres de archivo. Sí, entonces acá en general tenemos crear una función para guardar y cargar, para no estar repitiendo. Después directamente la llaman desde el nombre de la función. Llamar a guardar. Acá abajo, bueno, tendría que hacer de vuelta el set text de todas las variables para que se muestren. Sería como ir pasando de vuelta la información a cada variable. ¿Sí? Entonces acá podría armar una función que sea cargar la variable o cargar la información. Y bueno, ese sería el pasaje en general. La idea es que ustedes vayan chequeando primero dónde quieren hacer el guardado, en qué punto quieren hacer el save, o si se hace automático. Que empiecen guardando, bueno, primero prueben guardar desde la variable, una variable con el local storage, y después practiquen un poco con el tema de la matriz. Siempre van a hacer estos pasos. ¿Sí? El tema de chequear, crear si no existe, ¿sí? Traer al juego el archivito, después al final cargar ese archivito, ya sea a la variable o a la matriz. En el caso de la matriz usa un load y en la variable es directamente el set, pero acá sí desde la matriz. Yo cuando quiero cargar la información del local storage, la matriz no voy a usar un set, sino que directamente cargo toda la matriz con un archivo de JavaScript que guardé, porque este fue el formato en que guardé desde el local storage. Y entonces cargo toda la información de ese archivo. Entonces ahí sí uso un load, en las variables uso un set directamente. En las variables usaba el set
¿sí? Por separado. Y nada más por hoy. A ver si queda algo más acá. Bueno, esto del set. Nosotros para ir guardando la información de cada variable teníamos que guardar en una posición específica en la matriz, así que teníamos que usar los índices y ponerle ahí, bueno, qué variable queríamos guardar en esa posición. Entonces por ahí podrían comenzar con esto para ir chequeando. Yo acá la carga la hacía cada vez que empezaba y terminaba cada nivel, como para tener un backup por si acaso. ¿Sí? Por más que tenga configurado que las variables globales van a seguir estando en todos los niveles, yo a medida que terminaba un juego, un nivel y empezaba otro, o una instancia, ahí hacía el pasaje, hacía todo esto de guardar la información, hasta abajo, guardar y cargar de vuelta. Pero para no perder ninguna información, ¿sí? Esto va a quedar después para otras clases, para ir viendo cómo armarlo, lo mismo que, bueno, todo esto de acá. La idea es que podamos manejar las matrices y realmente que le saquemos partido a esto, que pueda llegar a servir realmente, ¿sí? Para armar mecánicas que por ahí desde el código no sería tan sencillo, pero sí utilizando ya sean valores aleatorios o la forma de ordenar la matriz, podemos hacer cosas interesantes a nivel de jugabilidad. ¿Sí? Pero que sepan que después vamos a seguir viendo estos puntos con algunos ejemplos. Si tienen alguna situación que quieran armar, escriban al grupo de WhatsApp, ¿sí? Para darme tiempo para poder armar los archivitos, ¿sí? El prototipado de cada mecánica para ver cómo funcionaría. Esto está subido al Drive, ahí en las carpetas que les mostré. Clase 13 y bueno, acá están los 3 archivos. ¿Sí? Me va a quedar a mí después cargarle ya por mensajería las notas de los TP2 que faltaba y bueno, ver esto, si hay dudas de la cuestión acá de las mecánicas y demás o de las matrices, lo vamos a seguir viendo en clase. ¿Sí? Así que sepan que bueno, eso lo vamos a seguir trabajando con esto. Este PDF está ahí cargado en el Drive también. ¿Sí? Así que los dejo con esto para que lo chequeen después que armen algo. Ya la clase que viene sí está bueno que si tienen alguna cuestión que no pudieron resolver, que lo compartan ahí al grupo, así lo vamos armando y lo vamos viendo acá en vivo, así en las clases, que seguro le va a servir a varios. Por hoy sería eso. No sé si hay alguna pregunta. Sí, nada más por hoy. Vean esta cuestión que por ahí cuesta agarrar en la mano al principio, pero después ya se repite, sí, porque es hacer este proceso, ¿sí? E ir jugando un poco con las variables también. Pero bueno, nada más sería por hoy. Me despido, esto ya ahora lo dejo de grabar.